Así que bienvenidos a todos a esta reunión. Esta es ya la sexta plática que vamos a tener sobre las cortes del cielo. El tema de hoy es un tema profundo, muy importante para poder entender la justicia de Dios, porque es lo que estamos aprendiendo, a comprender la justicia de Dios para establecer la justicia del Señor en nuestra vida. Así que antes de esto, creo que yo quisiera que nos despojemos de todo lo que ha estado pasando en el día, de todos los quehaceres, los pleitos que hubo con la vecina, que los hijos que no hubo manera que nos hicieran caso, el marido que no deja de pedir cosas. Vamos a despojarnos de todas las cosas que nos pasan diariamente y nos vamos a concentrar en el Señor. La verdad es que el enemigo intenta por donde sea distraernos para que no estemos en su presencia, pero nosotros sabemos que realmente Él es el único lugar a donde podemos correr. Es el único refugio que tenemos y hay que hacer de eso un ejercicio, mantenernos en su presencia. Así que yo quisiera ahorita que todos entremos bajo la nube del nombre de Dios, bajo su presencia, y que nos gocemos en este momento de estar arropados por Él. ¿De acuerdo? Así que solo quiero yo compartir. Vamos a ver. No se oye o me parece. Perdón, algo sucedió con el sonido, pero vamos de nuevo a intentar. Así que, amado Padre, hoy, Señor, queremos, queremos un poco más de ti. Queremos más de tu nombre, más de tu amor, más de tu bendición. Queremos más. No nos alcanza, Señor, con lo que ya hemos obtenido, ni con lo que te buscamos. Con lo que hemos encontrado no es suficiente para nosotros. Queremos más. Queremos que todo el anhelo de nuestra alma seas tú, que todo lo que nos interese, que todo nuestro enfoque sea tu resplandor, tu presencia, la unidad contigo. Cuando tú moriste en la cruz, a pesar del dolor que estabas sintiendo, hubo en ti gozo, te complació, Señor, y le complació al Padre lo que estaba sucediendo en ese momento, porque tú comprendiste que gracias a eso, gracias a ese sacrificio, un día nosotros estaríamos ante ti, ante tu presencia, para bendecir tu nombre, para glorificarte y para amarte. Hoy, Señor, quiero invitarte e invocar tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Hoy quiero pedir que tú irrumpas
bajo el techo de cada persona que hoy está reunida. Y que el cielo se abra como se abrió en Betel. Que así como hubo casa de Dios en Betel, nuestro corazón, Señor, es hoy casa de Dios. Somos aquí, Señor, un lugar apartado para ti. Abre el cielo y pon tu escalera delante de nosotros. Permítenos, Señor, ver ángeles subir y bajar, como sucedió en el día de Jacob, cuando él, Señor, se dio cuenta de que esta era casa de Dios. Hoy entregamos nuestro corazón para que también sea casa de Dios. Sé hoy el Dios sobrenatural, el Dios de poder, el Dios que se manifiesta, el Dios que da reposo, el Dios que nos hace descansar. Jesús, tú eres la puerta, el ingreso a la presencia del Padre, pues tú y el Padre son uno, y eres la imagen visible de aquel que lo es todo en todo. Tomamos tu mano y caminamos hacia ti, hacia la gloria, hacia la luz, y poco a poco vamos dejando todo lo demás atrás. Nos quitamos el traje de yugo pesado. Nos quitamos toda contaminación a través de tu sangre. Todo lo que es una carga la ponemos en tus manos. Por la escalera y toda la vieja con el colegio. Eso va a aparecer. Solo vamos a ver en nuestra imaginación, usemos los ojos de nuestra imaginación que fueron dados por el Señor para unir el reino de los cielos a nuestro corazón. Y si aún no estás viendo, puedes imaginar a Jesús aquí. Y reposa en él. Vamos a respirar y dile, yo te respiro, Espíritu Santo.
y exhalo adoración. Santo, santo, santo. Espíritu, te respiro y exhalo. Eres santo, santo, santo. Sí, Señor. Mientras tú, Señor, nos tienes en reposo, hoy levantamos cortinas de humo a nuestro alrededor y declaramos que el enemigo no podrá venir a estorbar ni a contaminar este lugar santo. Pedimos que ondas de frecuencia se levanten a nuestro alrededor para irritar al enemigo, para que éste no pueda hacer interfase que ningún intruso o agente del mal se pueda acercar. Oramos para que los ríos de agua viva y el río de agua viva nos inunden y que la luz del resplendor de Yeshua HaMashiach, el resucitado, nos llene, nos alumbre, que tu óleo santo caiga sobre nuestra cabeza, como lo hizo sobre Aarón, que cayó sobre sus barbas y sus vestiduras. Gracias. Gracias, Padre. Hoy, Señor, te entregamos esta tarde, esta enseñanza y oramos, Señor, para que los ojos de nuestro entendimiento, nuestros ojos y nuestros oídos sean abiertos y que tú nos des entendimiento para poder comprender un poco más de lo que es vivir en tu santidad, Señor. Gracias. Gracias, 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 gracias. Amén y amén. Bueno, esto, yo no sé si ustedes han orado de esta manera anteriormente, no sé si lo practican o no, pero eso es lo que es la oración de contemplación. Es una oración que hacían los padres del desierto, monjes que se apartaron para el Señor. Se lo enseñaron a varios santos que existieron, que han vivido antes que nosotros. Y es una hermosa manera de poder tener un encuentro de espíritu a espíritu con el Señor. Es a veces no hablar, no pedir, no hacer otra cosa más que gozar la presencia de Él. Y eso hacía incluso David. Él practicaba la presencia de Dios. Y lo que sucedía al practicar la presencia de Dios es que él podía cada vez entrar más profundo en las dimensiones celestiales. Recuérdense que nosotros nos fue dado lugares celestiales para vivir, para morar ahí, para operar desde regiones celestiales. Y cuando hacemos este tipo de oración, lo podemos hacer meditando en un versículo, lo podemos hacer con algo, una revelación, como el de hoy fue una revelación acerca de Betel. Meditamos en eso y todo nuestro ser se enfoca en ese principio y nos trasladamos en la mente, en el espíritu, con la imaginación nos trasladamos y es impactante que Dios empieza a operar. A mí siempre me sorprende porque lo que Él anhela es que yo esté completamente enfocada en buscarlo a Él y Él se deja encontrar. Entonces, solo quería yo hacer esto porque todas estas prácticas, toda esta forma
nueva de relacionarse con Él es algo que nos va a servir muchísimo en lo que estamos aprendiendo. Nosotros no estamos haciendo nada religioso ni nada legal, legalístico, perdón, ¿verdad? Bajo el espíritu del legalismo, sino estamos haciendo algo que opera bajo una relación de intimidad con Cristo. Es una relación de amor y el entendimiento de su misericordia, lo que nos lleva a buscar un nivel más profundo, más alto, más real de la libertad que nos dio en la cruz. Así que solo quería, como no es parte del tema, pero sí los invito a practicarlo, a quedarse callados en su presencia y a tener todo el enfoque en Él a través de un versículo o una palabra o un pensamiento en Cristo. Y luego gocémonos de las experiencias que Él nos dé. No vamos a salir igual. Y eso es lo que va a ir asegurando nuestros pies bajo la roca firme a través de la palabra y la meditación de la palabra. Y este tipo de adoración en donde lo amamos con todo nuestro ser. Bueno, habiendo dicho esto, hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy importante y que es concerniente a lo que es las cortes del cielo. Y esto va a ser el tema de la iniquidad. Este es un tema que probablemente ya lo han estudiado, pero es importante que lo veamos un poquito más profundo, porque a la hora de nosotros querer buscar la justicia de Dios, muchas veces queremos buscar la justicia en nuestras generaciones. Entonces queremos decir, no, es que lo que me está pasando es por culpa de mi mamá o por culpa de mis abuelos, por culpa de todos mis antepasados que hicieron esto, sin parar un ratito y poder entender quiénes somos nosotros y cuál es nuestra responsabilidad a la hora de no tener toda la bendición de Dios en nuestra vida. Y parte de esto es precisamente lo que se llama la iniquidad. Y hoy quiero que hoy estudiemos y hablemos un poco más profundo de lo que es la iniquidad y el rol tan importante que la iniquidad tiene en las cortes del cielo. Y es más que eso, la justicia de Dios. Así que quiero empezar por definir, no vamos a, quiero primero empezar, perdón, por contarles algo. Hay una ley de atracción en el mundo espiritual. La ley de atracción es que lo igual se atrae con lo igual. Por lo tanto, así como, digamos, un magneto se va a atraer con otro magneto y se pegan uno con otros, eso mismo sucede en el mundo espiritual. La justicia en nuestra vida y la iniquidad son fuerzas espirituales poderosísimas y estas tienen un poder de atracción. Están completamente ligadas, están intrínsecamente ligadas a la justicia con la atracción de la gloria de Dios, así como la iniquidad está completamente ligada a lo que es la obra de Satanás en el mundo. Y la justicia es realmente donde se sienta el Señor. Recordemos Salmo 89:14 dice que el trono de Dios se fundamenta sobre la justicia y el juicio. O sea, la justicia es todas las leyes, todos los mandatos, toda la naturaleza de Dios que va a definir lo que es justo, bueno, agradable y digno de alabanza para Dios. Todo lo que a Dios le agrada y todo lo que Él es. Y eso es la justicia. El juicio va a ser la aplicación de la justicia. El juicio va a ser el veredicto de que si esto es bueno o malo y la consecuencia de lo que el hecho o la acción merece. Entonces, él juzga todo el tiempo. Está sentado sobre juicio y justicia, y delante de él van la misericordia y la verdad, porque él no quiere que nosotros suframos por el juicio que nos merecemos. Por eso es que la misericordia y la verdad realmente se encarnan en Cristo,
Por eso es que nuestro papá del cielo envió a su Hijo Jesús, porque la justicia, Él estaba sentado sobre un trono, nos vio pecar y el juicio que merecemos es la muerte. Pero su misericordia y su verdad se interpuso y dijo, espera, espera, Padre, déjame presentarles algo, déjame ver si se arrepienten para luego revertir el veredicto que tú que has pensado enviarles por derecho. Y déjame ver si tal vez si ellos creen en mí, si me permites a mí sacrificarme en nombre de ellos podrán entonces cambiar tu decisión y podrá cambiar esto, el juicio merecedor que ellos tienen. Y eso se llama la gracia de Dios. Por eso es que estamos bajo el pacto de la gracia, porque lo que estamos haciendo es que ahora estamos adheridos a ese amor y a esa misericordia que van delante del rostro del Padre. Ahora, la justicia es el atributo de Dios que alinea todas las cosas con el reino de Dios. Entonces, todas las cosas tienen un lugar y tienen una forma, ¿ok? Y la justicia alinea todo conforme al corazón de Dios. Y la iniquidad es completamente lo contrario. Es la fuerza contraria. La iniquidad tuerce todo, lo aleja de los diseños de Dios. Es la contraparte de la justicia. Y Jesús nos quiso enseñar una poderosa lección cuando Él nos dijo en Mateo 6:25 que nos dice que no nos afanáramos por nada porque dice, no nos afanemos que si qué es lo que vamos a comer, qué es lo que vamos a beber, ni qué le va a pasar con nuestro cuerpo, ni qué nos vamos a poner de ropa mañana, porque dice él, ¿y acaso la vida y el alimento acaso no es la vida más que el alimento y la ropa? Y entonces dice, ustedes no se afanen sobre qué es lo que van a comer o qué es lo que se van a poner, porque aquellos que están alejados de mí, dice, los gentiles, ellos sí se preocupan por eso, pero nuestro Padre sabe que ustedes ya necesitan esto y dice, si ustedes buscan el reino de Dios primero y su justicia, todas las cosas serán añadidas. Así que aquí, como dice la palabra Selah, ustedes han visto esa palabrita Selah en los salmos. Selah quiere decir para y medita en esto. Cada vez que ustedes ven un Selah es para y medita. La palabra de Dios es para parar y meditar. Ahora miren esta cosa tan profunda. Si buscamos el reino de Dios y su justicia, o sea, si buscamos que todas las cosas en nuestra vida se alineen a lo que el Padre diseñó, no vamos a tener que hacer nada, no nos tenemos que esforzar, no tenemos que buscar nada. La misma justicia lo va a traer a nosotros. El mismo Padre, el mismo Dios va a venir y nos va a dar más allá de lo que necesitamos. Y eso tiene que ser un cambio de pensamiento en nosotros, porque nosotros creemos que tenemos que obrar, que tenemos que hacer, que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que hacer las cosas perfectas para Dios y que tenemos que buscar qué cosas tenemos que seguir perdonando. Es que, ¿qué tengo que seguir perdonando para que esto ya no me siga pasando? ¿Qué es lo que tengo que romper? Y a cada ratito oigo pues este comentario porque es el pensamiento tal vez un poquito de esclavitud que hemos adquirido, en donde creemos que tenemos que buscar y rebuscar qué cosas todavía tenemos que pedir perdón y tenemos que rebuscar entre los archivos de nuestros antepasados porque no hay manera que seamos bendecidos. Pero hoy quiero platicar sobre un enfoque diferente y es qué tanta justicia, qué tanta alineación hay en nuestra vida con el diseño de Dios, con el reino de Dios, con la forma en que Él piensa y la forma en la que Él nos diseñó. Porque dice la palabra, a ver, pensemos bien lo que dice y pensemos con los ojos del corazón y traguémonos esto y mastiquémoslo bien. Dice, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo nos será añadido. Pero si nos ponemos realmente tal vez a pensar en nuestro diario vivir,
¿Qué tanto estamos buscando a Dios? De verdad, de verdad, de verdad. Tal vez tú dices, sí, no, yo lo busco, pero ¿cuánto es tu búsqueda? ¿Y cuánto es la mía? Un ratito en la mañana. Me levanto y voy a trabajar y me recuerdo de él a cada rato, pero él es un pensamiento lejano. Lo busco cuando realmente tengo un problema. Y el resto del tiempo, Dios es una, tal vez un cuadro o una obra de arte colgado en mi pared. ¿Qué tanto estoy buscando a mi Padre Celestial? ¿Qué tanto realmente lo amo? Miren, Dios a mí me tocó el corazón tanto estos días porque me puso a escuchar ciertos testimonios y hay el testimonio de un joven sudcoreano que cuenta su testimonio y dice que él venía de una familia no creyente, atea. Nació en una familia atea. Y un día oyó el evangelio, alguien lo llevó a la iglesia a los 5 años. Y estando en este lugar, conoció al Señor tan jovencito. Le presentaron y dice que se dio una enamorada de Dios tan grande, tan profunda, que empezó a buscar sediento al Señor a los 5 años. Ustedes pueden pensar en un muchachito, un jovencito, un niño tan chiquito que con esa inocencia estuviera buscando con anhelo a un Dios invisible y le creyó de todo corazón como un niño le cree. Y él creció con esa misma hambre y no se apartó del Señor. A través de esa entrega al Señor que este niño tuvo, muy pronto él pudo presentar a ese Dios vivo a sus padres y su familia se convirtió y el Señor empezó a dirigir su vida. Se hizo actor, el Señor lo envió para que se fuera actor en Corea del Sur, donde no sé si ustedes, no sé si miran Netflix, pero hay un montón de novelas y shows coreanas. Él dice que el Señor lo llevó ahí solo para abrir los ojos, para ver lo satánico que es el ambiente de este lugar y lo terrible que es, porque realmente los actores tienen que doblar su rodilla ante dioses paganos en ese medio. Y él, que era un cristiano, él dijo no. Y fue perseguido, sufrió, pero Dios lo que quería, tenía un trato con él. Entonces se sale y luego empieza una empresa. La empresa le va muy bien, es una empresa completamente dedicada al reino de Dios, empieza a tener mucho dinero, y un día el Señor le dice, quiero que inviertas todo tu dinero y vayas a Sudamérica. Quiero que vayas a ministrar y a mostrar quién soy a América. Entonces, todo su dinero se lo trajo para ministrar y ha estado ministrando varios años en América. Tristemente no me recuerdo ahorita el nombre, pero eso pasó ya hace algún tiempito, pero escuché su testimonio. Ya no está en Sudamérica. Em, y él, cuando él estaba contando su testimonio, el Señor me habló y me dijo, mira lo que puedo llegar a hacer cuando hay un corazón que se entrega completamente a mí, que no tiene otros amores más que a mí. Este es un caminar tan fiel, tan dedicado, a lo que se le envía a esta persona, lo hace sin chistar, aunque le cueste. ¿Se recuerdan que las tres formas de vencer al acusador era a través de la sangre de Jesús, el testimonio que ellos estaban dando y de dar la vida hasta la muerte? Si queremos vencer al acusador, tenemos que tratar de subir a un nivel de entrega a Dios que sea de esta manera. Bueno, el Señor empezó a lidiar conmigo esta semana porque cuando yo quería de repente empezar a estudiar, el Señor, su atención se desviaba hacia un pequeño video que me salía entre las cosas que yo estaba viendo, de niños llorando ante la presencia del Señor, niños entregados ante el Señor. em, y empecé a
leer un testimonio de una santa que existió hace mucho tiempo, es Santa Faustina. Yo nunca había oído de ella, pero el Señor la trajo aquí a mi, atrajo mi atención al entender que estaba, cuál era la vida de ella, y Santa Faustina es la que pintó esa pintura de Jesús en donde el corazón tiene la mitad roja y la mitad blanca, la mitad de aguas, la mitad azul. Ella tuvo la visión de la misericordia de Dios y tuvo la visión de ver cómo el Señor había derramado toda su sangre en la cruz, pero que también había abierto las puertas para esas aguas de sanidad, y que Él le dijo, esta es mi misericordia, el haber derramado toda mi sangre y el haber abierto la puerta para el reino, para que a través de esta agua de limpieza todos puedan acercarse a mí. Y bueno, empecé a ver que realmente tanto ella como otros santos han vivido caminos tal vez difíciles, tortuosos, de mucho ataque en sus vidas, pero que su anhelo es vivir más y más cerca del Señor. Hay muchísimas historias de personas así, pero el Señor empezó entonces a hablarme y a hacerme entender que cuando nosotros buscamos la justicia de Dios, muchas veces estamos tratando de buscarlo a través del camino fácil, y es culpar a otros, culpar las generaciones, culpar, y no es que no sea cierto, no quiero decir que no sea cierto, pero tenemos que ver qué parte es nuestra responsabilidad y qué tenemos que hacer nosotros para que nosotros alcancemos la bendición de Dios en nuestra vida. La justicia de Dios en sí misma tiene una fuerza poderosa. Y esta fuerza está continuamente chocando contra la iniquidad que está entre nosotros. Cuando nosotros nos acercamos al Señor y buscamos la justicia, lo primero que va a pasar es que la justicia de Dios va a empezar a pegar en contra de nuestra iniquidad y va a querer empezar a presionarnos para buscar sanar, para buscar revertir, para buscar ser libres de la iniquidad. La justicia de Dios choca con la iniquidad que está dentro de nosotros. Y es una fuerza que nos atrae hacia el reino de los cielos. La justicia de Dios nos llama, nos invita, nos está cada vez diciendo, ven, acércate más, ven más hacia mi luz, ven más hacia mi santidad. Y cuando nosotros damos pasos en obediencia, atraídos por ese llamado de Dios, por un cántico de Cristo, Cristo canta sobre nosotros, Cristo nos canta y nos dice, ven amada, ven, acércate. Y nosotros damos un paso hacia su luz. Su justicia alumbra nuestra iniquidad y dice, ahora quiero que tú vamos a lidiar con esto. Y una vida realmente entregada a Dios, una vida que verdaderamente quiere seguir subiendo a su santo monte, en ese momento se va a humillar y va a entender que no puede seguir como está, que necesita parar y ministrar y arrepentirse por esa iniquidad que en ese momento y en ese día Dios está mostrándonos que tenemos. ¿Por qué? Porque Él quiere que seamos completos en Él y no podemos seguir subiendo con la carga y el peso de iniquidad en nuestra vida. La justicia de Dios atrae las bendiciones. O sea, queremos ser bendecidos. Lo que lo va a traer es la justicia de Dios. Tú quieres ser bendecida, tú quieres vivir próspera, busca la justicia de Dios y destruye y renuncia a todo aquello que no es justo en tu vida. Y mira, muchas veces a lo mejor son cosas que están en el inconsciente, pero Dios tiene las maneras de hacerlo salir. Y tampoco lo vas a saber todo de un solo. Van a ser probablemente años, años, para que tú puedas superar una buena cantidad de la iniquidad que está en ti, para por fin poder vivir una vida en donde la justicia venga a ti como imán. Y esto es porque la justicia está ligada a la gloria de Dios. Ahora, la gloria de Dios, se habla mucho de la gloria y que la gloria y que la gloria y estar en la gloria de Dios, pero ¿saben qué es la gloria? La gloria es la manifestación del reino, es Cristo.
La gloria es el peso de su amor, el peso de su bondad, y el peso de la bondad de la gloria de Dios trae el poder para bendecir. Entonces, la justicia está unida intrínsecamente con la gloria de Dios. Mientras más justos somos, mientras más en justicia caminamos, más en bendición hay, porque la justicia y la gloria de Dios caminan de mano en mano y se manifiestan al mismo tiempo. Y así como el amor de Dios no puede dejar de amar, la justicia de Dios no puede dejar de juzgar. En los términos divinos, los juicios de Dios son enviados precisamente para establecer su justicia. O sea, ¿por qué Dios juzga? ¿Por qué es que Él habla tanto en la palabra? Voy a juzgar tal cosa, voy a juzgar a este pueblo, voy a juzgar a esta nación. Porque Él necesita lidiar con la injusticia para que se establezca su gloria. Y cuando el Señor juzga, lo que Él está haciendo es alineando todo a la perfecta voluntad y esencia de Dios. Por lo tanto, hay juicios que son correctores y que nos tienen que corregir. Y hay otros juicios que nos van a revelar qué es, ¿verdad? Las cosas que nos está pasando. Nosotros, las cortes del cielo son un lugar en donde su justicia revela las cosas que hay que juzgar. Pero como les digo, no siempre van a ser solo cosas generacionales. Y para nosotros buscar que el Dios juzgue nuestro corazón, no es necesario hacer un gran protocolo. Es solo llegar a su presencia con este amor y esta entrega que lo acabamos de hacer y decirle, Señor, busca qué iniquidad todavía hay en mí y pedirle al Señor que establezca sus justos juicios en nuestro corazón. Los justos juicios vienen del juez justo. Y los justos juicios, como les repito, es la manifestación de la alineación de todo lo que Dios es. Uno a veces tiene miedo de decir, Señor, júzgame. Yo recuerdo la primera vez que escuché con Ana Méndez, ella es una gran maestra en este sentido de la iniquidad y recuerdo hace muchísimos años vi un video en donde dice, pidamos que los justos juicios de Dios se establezcan en nuestro corazón. Y yo dije, oh no, yo creo que yo no podría hacer esto porque yo en mi mente pedir los justos juicios de Dios era pedir fulminantemente que Dios me destruyera. O sea, eso significa que todo se va a destruir a mi alrededor y entonces va a venir, algo le va a pasar a mis hijos y mi economía se va a acabar y esto se va a destruir y yo me voy a enfermar y va a ser calamitoso. Porque para mí los justos juicios de Dios eran destrucción, eran horror, hasta que entendí que los justos juicios de Dios son la revelación de mi iniquidad, la revelación de mi transgresión y la revelación de mi pecado. Y que solamente una persona humilde, una persona que se humilla delante de Dios, puede tolerar esto. Por eso es que el Señor dice, hay pueblo de dura cerviz, porque el pueblo de dura cerviz no quería bajar su cabeza, no quería bajar la cabeza porque este quebrantamiento de la voluntad como un buey que cuando no se quiere dejar empujar por el yugo, es de dura cerviz porque no quiere ser llevado por el yugo junto con otro buey. El de dura cerviz dice, se opone a la revelación de Dios, se opone a la justicia de Dios. Pero tú no puedes llegar a pedir una vida bendecida, una vida plena, una vida donde la bendición viene sin que tú hagas nada, simple y sencillamente viene. No la puedes pedir si no tienes la humildad de dejar que Dios establezca tus justos juicios en ti y que Él establezca lo que realmente anhela su corazón. Em, Hay juicios correctores, por supuesto, pero una persona humilde va a anhelar ser corregido.
Hay un pasaje tan lindo que es en Isaías 6, cuando Isaías es llevado al trono y cuando él se confronta a la gloria, lo primero, la primera actitud que él tiene es el de humillarse y decir, Señor, yo soy pecador. Fue un reflejo. ¿Por qué? Porque cuando tú verdaderamente entras a la gloria de Dios, lo primero que la gloria de Dios va a hacer es mostrarte la justicia y hacerte ver que tú eres pecador, que tú eres, pero ahí mismo el Señor se manifestó y este carbón encendido lo puso en sus labios y lo purificó. Era una figura de Cristo y lo purificó. Y miren, ir delante de la presencia de Dios es ir a que seamos desnudados. Nosotros estamos desnudos delante de la gloria de Dios. No hay nada encubierto para Él. Y lo mejor que podemos hacer es ir ante el juez justo y decirle, Señor, muéstrame, como lo dijo David, pon en mí un corazón puro. Haz que yo pueda ser esa persona que tú diseñaste para que yo fuera. Y lo primero que yo voy a pedir que tú hagas, Señor, es cambiarme a tu imagen. Y sé que lo hacemos. Yo no estoy diciendo que no lo hacemos, pero es importante que nosotros podamos entender que hay algunas veces que lo hacemos sin realmente profundizar en cuál es esa iniquidad. Dice el Señor en el Salmo 51, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades y borra mis rebeliones. Lávame más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ahora, la iniquidad es la base legal donde el diablo envía toda forma de mal sobre el ser humano. Entonces, hemos estado hablando de maldiciones, hemos estado hablando sobre tantas cosas que están pasando en nuestra vida y tenemos que entender que la iniquidad es la base legal. El diablo tiene iniquidad. Así como lo que es la pureza espiritual y la justicia en nuestra vida atrae la gloria, de la misma manera, la iniquidad atrae al mal. La iniquidad atrae a Satanás, atrae al infierno. Entonces, muchas veces eh, no entendemos por qué es que hay ciertas cosas que no se resuelven y probablemente Dios lo que está intentando es llegar a un lugar profundo de tu corazón. A lo mejor es un perdón que tú no has podido otorgar. A lo mejor es un cambio que Dios está pidiendo en ti y que ese cambio no se da porque hay una rebeldía intrínseca tan arraigada en ti y no hemos entendido que muchas veces las puertas que nosotros mismos abrimos a la maldición están ahí porque no hemos querido lidiar con cosas que requieren humildad. Y depende qué tan humilde eres, así es como vas a permitir que la mano y la diestra de la justicia de Dios entren en ti para arrancar ese mal que está en mí y está en ti, está en todos nosotros. Porque la iniquidad es la base legal, donde el diablo tiene todo el derecho para maldecirnos. Muchas veces dice, pero es que por eso, ¿por qué no puedo salir? Yo diezmo, yo doy, pero no sabemos si hay algo en nuestro corazón, probablemente, no sé, tal vez, no, y como les digo, a veces no vamos a ser nosotros, a veces sí va a ser una maldición generacional, a veces sí va a ser que un antepasado en nuestra vida fue cruel con el dinero y no dio al pobre, no dio al necesitado y eso dio ingreso a una maldición. Pero todo esto es importante entender que está ligado a la iniquidad y que es un tema muy importante porque muchas veces no entendemos que la iniquidad es el blanco donde el diablo viene a bombardear viene a bombardear
injerencia y su poder en nuestra vida. Em, Ahora yo quería que platicáramos un poquito de lo que es la iniquidad. Ahora, en la palabra realmente define el pecado y la vida de pecado con tres definiciones, que es el pecado, la transgresión y la iniquidad. En Éxodo 34, después de que Moisés le pide a Dios que quiere ver su gloria, y Dios lo esconde en un lugar, en una cueva, y él pasa, su gloria pasa enfrente de él, él ve las espaldas. Tiene una revelación del nombre de Dios. Y cuando está, dice, esto es Moisés, perdón, en Éxodo 34, 5, 34, 5, y dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Él estaba teniendo una revelación de la gloria de Dios. Guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado. Eso quiere decir, en ningún modo tendrá por inocente al inicuo, al que hace iniquidad. Y visita la iniquidad de los hijos, de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahí estamos viendo un principio poderosísimo en lo que es la justicia de Dios. Entonces vemos, primero vamos a definir cuál es la diferencia entre pecado, transgresión e iniquidad. Pecado es fallar al blanco, ¿verdad? Es pecado, la palabra, la definición en hebreo es cuando cometemos un error que está fuera de la ley. Vamos a poner de ejemplo robar un dulce. Entonces, el pecado fue robar el dulce. Si nos arrepentimos por haberlo hecho y dejamos de robar, ahí estuvo, ya no hay más, se nos perdonó el pecado. Pero hay una forma más profunda que se llama transgresión. La transgresión ya es rebeldía. La transgresión empieza con pecado, pero es el, la continuidad de este mismo pecado. Entonces empieza con un pecado, pero de repente a uno le gusta. Ah, qué bonito estuvo robar un dulce, nadie se dio cuenta. Está fácil. La verdad es que puedo robar dulce y puedo hacer lo que sea, ¿verdad? Y después de un dulce, ya va a ser una bolsa de dulces. Y después de la bolsa de dulces, ya va a ser tal vez un camión de dulces y en fin, entonces yo ya entro en lo que es una transgresión porque ya el pecado es algo repetitivo y ya esto se vuelve rebeldía porque ya se engancha en una forma sostenida esa misma actividad. En, ya no es solo robar una vez el dulce, sino ya es hacerlo de forma continua. Ya es un pecado que sé que está mal. Una vocecita, sí, yo sé que no debería de hacer esto, lo sé, ¿verdad? Y Señor, discúlpame, perdóname, pero es que, ay, no sé cómo dejar de hacerlo. Y no hay una lucha, no hay una, realmente hay una doble personalidad dentro de mí que una parte dice, sí, sí quiero agradar a Dios, pero otra parte dice, ay, pero no quiero dejar de hacer esto. Eso ya es transgresión. Ahora, la iniquidad es mucho más profunda que el pecado y la transgresión. La iniquidad es lo que ya está enraizado dentro de nuestro código genético. Y esto es una perversión que ya está dentro de nosotros en una forma tan fuerte que ya hay una maldad intrínseca. Esto ya es aquel que dedica su vida a robar. Ya no es robar un dulce, ni es tener un robo de vez en cuando todo el tiempo, sino ya es un ladrón. El ladrón ya es que tiene la iniquidad metida tan fuerte dentro de su genética que ya es una naturaleza dentro de él. Hay iniquidad que te lleva a mentir y es aquel mentiroso que no puede dejar de hacerlo y ya lo hace como una forma de vida. Hay
por supuesto, la iniquidad de la perversión sexual, que es tan común ahora, ¿verdad? Bueno, siempre lo ha sido, ¿verdad? Pero ahorita está como más al descubierto. Hay iniquidad y perversión aún entre los gobiernos, entre aquellos que están en lugares de poder. Hay una iniquidad tan palpable que ya ellos ya no atraen solamente a Satanás, sino ya usan, ya son instrumentos de Satanás. Se vuelven entonces los brazos, las piernas, las bocas de Satanás para conquistar terrenos, para traer maldición a la tierra. Son puertas del infierno para traer toda la tiniebla a la tierra. Y en este es el tiempo en el que estamos viendo la iniquidad subir y estamos viendo hombres y mujeres de iniquidad que están al descubierto, llevando a cabo actos perversos y tan inicuo y tan perversa es el ministerio de la iniquidad que está ahorita. Ese es el ministerio de la iniquidad, es la forma como está llevándose de forma extensiva sobre todas las naciones, en donde ya a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Porque este ministerio de la iniquidad, misterio de la iniquidad, está avanzando, avanzando hasta que va a llegar un punto en donde ya no va a haber vuelta atrás y es el tiempo en donde cuando se complete y el hombre de iniquidad del que habla la palabra es aquel que completamente tomado, poseído, usado por Satanás para traer un gobierno del anticristo aquí. Entonces, el misterio de la iniquidad es ya muchas personas en un mismo territorio haciendo el mismo acto perverso bajo la misma iniquidad. Entonces, hay, por ejemplo, territorios. Hay un territorio muy fuerte en mi nación en donde hay muchísimos brujos en una región y hay mucho sacrificio y mucho derramamiento de sangre, muy triste esto. Y la perversión de esta región es en la violación y el incesto. Los pastores ya no saben qué hacer porque hay tanto niño, tanta mujer, tanta niña que es violada por su padre, que es abusada. Hay tanto de eso en la región que ya no saben qué hacer. Porque ese es uno de los ejemplos. Hay otro lugar en donde los jóvenes se están suicidando y hay regiones en donde los suicidios son así de malos. ¿Por qué? Porque ahí también gente de mucha iniquidad se han multiplicado y han permitido altares que han abierto este lugar de iniquidad y entonces la iniquidad de la región va subiendo de tal manera de que el pecado del principado que está ahí ya empieza a extenderse. Así que vemos cómo la iniquidad está en acción. He ahí porque la importancia que nosotros podamos entender que no es juego el quedarnos sentados haciendo nada con la iniquidad que tal vez todavía tengamos en nosotros. Es importante saber que la iniquidad es todo lo que está desalineado de Dios y es perverso, ¿verdad? Y es torcido, es la parte torcida en nosotros que nos lleva a actuar en una forma que desagrada a Dios. Y como les digo, está en el código genético y esto se hereda. Por eso es que en la palabra que acabamos de leer dice que Él no dejará de visitar. Esa palabra es shub. Y eso significa visitar, que quiere decir varias cosas. Una de esas es volver, o sea, es provocar arrepentimiento. Pero otra de las definiciones es castigar. Entonces, lo que dice el Señor aquí a través de su nombre, de esto que Moisés le fue revelado, es que Él visitará la iniquidad, o sea, Él vendrá a cada generación y le dirá, arrepiéntete de la iniquidad de tus padres y regresa a mí. Si no te arrepientes, mi castigo vendrá sobre ti, ¿ya?
Eso es lo que significa que Él visitará la iniquidad de los padres sobre la tercera y cuarta generación. Ahora, si la primera generación comete una perversión, esta ya llega a la segunda generación y por lo tanto se sigue extendiendo la tercera y la cuarta, ¿me entienden? Ahora, si esta segunda no se arrepiente, entonces se añade a la iniquidad de la primera generación, se añade la iniquidad de la segunda generación. Entonces va aumentando y va degenerando la genética. Un día yo estaba platicando con el Señor porque a mí me duele mucho como a todos nosotros lo que está sucediendo con todo lo que es la ley de los transgéneros y la manera como se le está llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno. Dios ama a toda la humanidad y por supuesto va a amar a aquellos que están en el camino de la homosexualidad, pero no va a apoyar el pecado. Ama a la persona, pero no apoya al pecado. Ahora, hay muchas personas que están atrapados por esto y no quieren seguir así, no quieren caminar de esa manera y quieren apartarse de esto porque realmente es una vida muy dolorosa y muy solitaria. Pero cuando yo fui con el Señor y le pregunté, Padre, no sé cómo hacer con esto porque qué difícil saber cuál es tu verdad. Y el Señor me explicó que la perversión sexual, y que conste que no es solo el homosexualismo, hay perversión sexual en de muchísimas formas, o sea, la bestialidad, el incesto, no me recuerdo ahorita el nombre con necromancia creo que es, hay tanta perversión, los predadores a los niños, toda esta perversión, el Señor me explicó y me dijo, en generaciones pasadas, hace muchos años, los pueblos de la tierra me dejaron a mí e hicieron votos e hicieron sacrificios ante dioses como Baal y Acera. Y Acera necesitaba un culto, necesitaba em, em, un sacrificio de prostitución. Entonces, habían prostitutos religiosos, prostitutos que vivían en el templo y para ofrecerle un sacrificio a la diosa de la fertilidad, entonces estos prostitutos tenían relaciones con los hombres o mujeres que querían la bendición de Acera y con esto lo que pasaba es que en ese momento, cuando le hacían ese tipo de sacrificio, entraba este pecado y esta degeneración en esta persona y la genética de esta persona ya estaba intrínseca con esa perversidad sexual. Por lo tanto, tenía un hijo y el hijo ya tenía la tendencia a querer más. Y lo que ha sucedido durante todos estos años es que porque no ha habido arrepentimiento y un genuino apartarse del pecado para regresar a Dios, toda esta iniquidad ha podido avanzar hasta los lugares a donde está ahorita, hasta los niveles en donde está ahorita. O sea, los hijos que han nacido ya con estas tendencias, y hablo de nuestras generaciones que ya nacieron con estas tendencias, han heredado siglos de siglos de una perversión. Y es bueno que lo sepamos, porque es bueno que nosotros sepamos que hay un Dios que lo puede perdonar y que hay un Dios que lo puede cambiar. Y que esto no es el tema ahorita, pero ese es un ejemplo de cómo la iniquidad va como de tal manera extendiéndose y es bíblicamente así es que esto iba a llegar a un punto en donde iba a haber mucha maldad y que aún los que estaban en la luz se iban a regresar a la tiniebla y que aún el corazón, muchos corazones se iban a endurecer porque es lo que ha pasado. El misterio de la iniquidad está avanzando y avanzando, pero nosotros somos aquellos que vamos a saber cómo revertir y cómo reconquistar la tierra para Cristo. Nosotros fuimos y nacimos en un tiempo como este,
para ser aquellos que establezcan la justicia de Dios en la tierra. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita, estableciendo su justicia, pero primero tiene que venir esa justicia a nuestra vida. Primero tiene que venir a nuestro corazón y primero tenemos que hacer la conquista de la justicia de Dios en nuestra vida. Y nosotros queremos cerrar todas las puertas que el imperio del diablo tiene sobre nuestra vida. Queremos nosotros que las puertas que se le han abierto sean completamente selladas. Ya no queremos esto. Y somos los agentes de Cristo para que esto suceda. Em, Cuando la iniquidad y los deseos perversos y pecaminosos siguen y siguen, a esto ya se le llama concupiscencia. Y es la herencia que se transmite de generación en generación y ya la persona nace con esa concupiscencia, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que el diablo se ancla a la iniquidad de una persona. Y esa iniquidad, como les repito, es como como un imán. Y entonces puede actuar y tiene eh, puede oprimirlo o puede llevarlo a seguir una vida de pecado porque ya está anclado delante en él, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estudiamos Isaías 14, del 12 al 14 y Ezequiel 28, del 15 en adelante, estos son las partes de la palabra en donde nos deja ver un poquito más qué fue lo que pasó con Satanás, ¿verdad? Y cómo es que la iniquidad entró en él, porque él era el lucero de la mañana, ¿verdad? Era el lucero, era la estrella resplandeciente, era el hijo de la aurora. Y dice que él subió en su corazón, se halló maldad. O sea, es un misterio, ¿verdad? Que Dios lo permitió, todo es parte del plan. Él fue creado y es un ejemplo de lo cerca que podemos estar de Dios y aún así poder caer. Y traigo a colación por qué tanto ministerio está cayendo, por qué tanto gran hombre de Dios está siendo descubierto, es hombres de gran influencia en la iglesia. Se les descubre que tenían una doble vida y que se les descubre de que lejos de ser esas personas que estaban predicando, estaban realmente llevando una doble vida. ¿Por qué pasa eso? Porque la maldad puede entrar en cualquier corazón y puede entrar en el tuyo y puede entrar en el mío. Y por eso queremos saber y entender qué es esa maldad para que eso no entre en nosotros y saber cómo estar constantemente bajo el fuego consumidor de Dios para que esta iniquidad no nos vaya a destruir a nosotros. Regresando otra vez a quién era Satanás, que era esta ángel de adoración, el más alto querubín, el que estaba más cerca del Señor, dice que la maldad entró en él y que lo que él hizo fue pensar, yo voy a subir al trono en donde está Dios y yo me voy a sentar en ese trono. Y dice la palabra, se los voy a leer en Ezequiel 28 del 15 al 18, dice, perfecto. Repito, Ezequiel 28 del 15 al 18, dice, perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Entonces, ¿qué dice? Que eras perfecto, o sea, lleno de luz, lleno de gloria, tenía toda la sabiduría que Dios le había dado, supo cómo se hizo la creación, supo los secretos de la creación, supo los secretos de cómo opera el reino de los cielos y entró en él esa iniquidad, esa maldad. Y entonces empezó a comerciar y empezó realmente a hablarle y a predicar su evangelio a los que estaban en el cielo. Cuento aquí un pequeño misterio y es que nosotros éramos piedras vivas delante de Dios y nosotros oímos esto de Satanás porque estábamos ahí con Dios en la eternidad pasada. No solo los ángeles lo oyeron toda la creación. Y vino Satanás y empezó a decir, vénganse conmigo, yo les daré gloria y les daré riqueza. Y estas son este comercio
en donde empezó a hablarle a todas las piedras vivas, dice que se caminaba de entre las piedras y empezó a decir, si tú te vienes conmigo, yo te daré gloria. Y así se lo dijo también a la tercera parte de los ángeles que le dijeron que sí. Y cuando Dios dejó que llegara hasta cierto punto y hubo un momento en dijo, ok, hasta aquí, ahora te vas de aquí. Y lo expulsó. Y en el momento en el que lo expulsó, toda la gloria y la belleza que había en él le fue retirada, le fue extraída y se convirtió en el ser más horrendo que jamás existirá. Completamente horrible, pervertido, torcido y se convirtió en un mal, en el mal. Y Dios retiró su gloria, porque el mal y la maldad es la ausencia de Dios y la ausencia de su amor. Cuando él fue expulsado y se enalteció, porque él lo que quería era poder, estar en el lugar de poder. La palabra dice en el versículo 18 que por la multitud de tus iniquidades y por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios. O sea, la iniquidad fue tan fuerte que él empezó a comerciar y profanó esos lugares santos que se les habían dado. Y entonces dice el Señor, yo saqué el fuego de en medio de ti y ya has sido consumido y te redujiste a ceniza sobre la tierra. O sea, ya no eres nada delante de mí y no eres nada delante de aquellos que te miran. Y él vino a la tierra y se le dio un lugar porque dijo, ahora tú vas a ser mi instrumento para purificación de mis hijos. Y él está aquí para que nosotros nos purifiquemos, porque cuando nosotros nos decidimos por Dios y decidimos que el Señor destruya la iniquidad en nosotros, esa iniquidad que entró al corazón del hombre cuando Eva pecó y Eva y Adán pecaron en el infierno, cuando comió del fruto del árbol, del conocimiento del bien y el mal, ese fue el momento donde hubo una transacción y Satanás, que había sido arrojado a la creación, vio que había un lugar hermoso que donde no había caos, porque en todos los demás lugares había destrucción, caos, sequía, horror. Pero en ese lugar que Dios le llamó Edén, en ese lugar que era tan hermoso, Satanás dijo, yo quiero también esto que Dios puso y yo quiero al hombre y a la mujer, los quiero para mí, porque quiero destruir todo lo que es Dios. Entonces vino Satanás, sedujo al hombre y a la mujer y cuando ellos pecaron, cuando ellos desobedecieron a Dios, en ese momento entró Satanás al corazón y se ancló a él. Y en ese momento lo que hizo fue poner una semilla de iniquidad. Y ese es el pecado original, es lo que todos nosotros heredamos. La iniquidad entonces es nuestra unión a Satanás. Y miren qué feo lo que suena eso. Pero todas las partes en nosotros que toleran la iniquidad, en esa parte de nuestro corazón, estamos unidos a Satanás. La iniquidad es el terreno de nuestro corazón que le cedemos a la maldad para que la maldad more en nosotros. Esto sí es fuerte. Y cuando yo entendí esto, yo dije, no, no importa cuánta humildad, que no importa lo que el Señor quiera que yo haga, por lo que pase, yo quiero que esta iniquidad sea destruida sobre mí, porque yo quiero ser uno de aquellos que están en el reino alabándole, adorándole para toda mi eternidad. Y además quiero ser uno de aquellos que Dios eligió para que su reino se establezca porque yo quiero y sé que tú también quieres ser instrumento de Dios para que llevar a cabo sus anhelos para esta creación. Así que regresando otra vez a esta parte en nosotros, la iniquidad la hemos ido heredando de nuestros padres, pero ¿cómo es que se establece en nuestro corazón? O sea, nosotros heredamos, pero la establecemos cuando lo activamos por medio del pecado personal. Entonces, si yo voy a tener
un padre, por ejemplo, que nuestro papá era muy, 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 muy pervertidito, ¿verdad? Y tuvo muchas mujeres, hizo muchas cosas, aquellos papás, ¿verdad? Porque en los tiempos, no solo de antes, sino tristemente hay algunos ahorita, pero hay muchos papás, hay muchos abuelos que cuentan las historias de que andaban de aquí para allá. em, y nosotros somos un descendiente de un abuelo como ese. El anhelo de fornicar va a venir a nosotros, va a venir. ¿Por qué? Porque está en nuestra genética y vamos a tener una atracción fuertísima a pecar, a fornicar, a ser adúlteros, va a ser muy fuerte. ¿Cuándo se activa esa iniquidad en nosotros? Cuando pecamos, cuando caemos. Entonces, la primera vez que una persona le da puerta abierta a la fornicación, en ese momento se activa la iniquidad heredada. Y entonces ya esa iniquidad empieza a formar parte de nuestra vida hasta que llegamos a Cristo. Pero ahorita vamos a hablar del momento del encuentro con la cruz. Pero sí quiero yo como entender cómo es que la iniquidad ha ido morando en nosotros. Entonces, ¿cuándo fue? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, lo primero fue el primer pecado, ¿verdad? La primera vez que se hizo algo siendo motivado por esa iniquidad que de repente surgió y tuvimos el pensamiento, hagámoslo. En ese momento fue el pecado. Pero luego de ese pecado, probablemente tú no conocías al Señor y lo seguiste haciendo y lo seguiste haciendo y lo seguiste, ya se convirtió en una transgresión, en una rebeldía. Pero, ¿qué es lo que realmente le estaba dando a esta transgresión el alimento? La iniquidad. Ahora, la iniquidad, por supuesto, y una persona que está caminando bajo esa rebelión, va a llegar a un punto en donde la maldición lo va a alcanzar, porque la rebelión trae maldición. Entonces la maldición le alcanza y se destruye su vida y le pasan un montón de cosas porque la maldición está ahí. Y hasta que no viene a Cristo y haz- con Él, junto con Cristo, pide sus justos juicios y se empieza a restaurar la vida y empieza la persona a renunciar a ese pecado, renunciar a la rebelión y a pedir la sangre de Jesús sobre esa iniquidad, hasta entonces muchas cosas no van a cambiar. Pero lo bueno es que sí cambian. Lo bueno es que sí hay redención y eh, sí hay restauración en la vida de todos nosotros. Así que la iniquidad, como les digo, es esa forma perversa en el espíritu. Hay una parte en la palabra que es Isaías 59. Isaías 59 para mí es el capítulo que mejor habla de la iniquidad. Y los primeros dos versículos hablan de cómo la mano de Dios se acorta por nuestra iniquidad. Y creo que ya lo vimos en varias ocasiones. Deuteronomio 28 habla de toda esta maldición que sucede por desobedecer a Dios. Entonces dice en el versículo 2 del capítulo 19 de Isaías, si quieres tú puedes leerlo conmigo. Y dice, pero vuestras iniquidades han hecho división. Estoy leyendo Isaías 59:2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios. ¿Qué es lo que la iniquidad hace? Me separa de Dios, me separa de su justicia y de su bendición. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, la iniquidad forma una barrera entre Dios y nosotros. Y es tanto lo malo que hacemos que lo que Dios hace es voltea la cara, la voltea. Y cuando la voltea, le da mano abierta al enemigo para venir y tomar ese territorio. Pero para eso vino Jesús, para restablecer la justicia en nuestra vida.
Él no nos deja desamparados. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si Dios no nos hubiera rescatado? ¿Qué sería de nuestra vida si un día no nos hubiéramos encontrado con Él? Ahora dice, vamos a ir aquí en el 4 dice, en la segunda parte, confían en vanidad, o sea, ellos confían en sus fuerzas, en que ellos lo van a poder hacer. Y hablan vanidades, cosas que no son del reino. Conciben maldad, o sea, lo piensan y lo hacen. Y dan a luz iniquidad. Es una repetición de maldad en la vida del hombre. Ahora, en el espíritu se ven así. Dice, incuban huevos de áspide, tejen telas de araña, y el que comiera de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos, en sus manos. Si tú le pides a Dios que te dé una visión espiritual de lo que es la iniquidad, lo más probable es que vas a ver cosas negras. Muchas veces lo vas a ver como un líquido negro, como un petróleo negro. Y yo adentro de nosotros, a veces he podido yo ver en ciertas personas un líquido negro que se manifiesta. Una vez hay una persona que ha hecho mucho daño a mi vida y es una persona que fue usada por el Señor como un instrumento de mucho dolor para mi vida. Y no la había visto en muchos años, pero me invitaron a la graduación de un muchacho y sabía que iba a ver a esta persona ahí. Y no quería, yo no podía pensar en estar sentada a la par de esta persona que tanto daño me había hecho y que el solo pensar en verla, solo pensar en ver a esta mujer, ya se me revolvía todo y decía, no, no puedo, yo no quiero, no quiero estar, no la quiero ver. Obviamente también yo tenía un compromiso porque era un conocido que teníamos en común y era imposible que esta persona no estuviera ahí, pero se me revolvía todo solo de pensar que la iba a tener que ver y encima de todo pasar toda una noche junto con ella. Gracias a Dios, ya tengo el recurso de Cristo y en aquel tiempo tenía el recurso de la oración y de la petición con ruego donde dice, no os afanéis por nada, sino que todo traerlo en petición al Señor y él lo que va a hacer es recogerlo y nos va a devolver la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso está en Filipenses 4. Así que le dije, Señor, ayúdame. Necesito que me ayudes porque yo esto no puedo. Es más fuerte que mis entrañas. Yo no logro yo tener la fortaleza para aguantar todo una noche sentada a la par de esta señora. Y en eso el Señor me da una visión y me muestra su corazón. Y el corazón estaba negro, 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 completamente podrido. ¿Ustedes han visto la gangrena? Así estaba su corazón, completamente engangrenado. Y Dios me dijo, ella no me conoce, tú sí. Fue todo lo que él dijo. Ella no me conoce, tú sí. Miren, en ese momento, Dios transformó mi corazón porque él lo que hizo fue que me cambió mi punto de vista. Inmediatamente me entró una compasión por esta mujer, una compasión tan fuerte. Y llego yo a la fiesta y ¿qué les parece? Que me toca sentarme a la par de ella toda la noche. Y ya Dios había transformado mi corazón. Fue tan fuerte la palabra, tan corta la palabra, pero tan poderosa, donde Dios me mostró que quien tenía el lado ganador era yo, porque yo tenía a Cristo en mi corazón y tenía vida eterna, pero que esta persona que estaba viviendo en este lugar de tanta maldad y tanta oscuridad, no lo conocía y que si ella no se arrepentía, la eternidad era la muerte. Así que a través de esa revelación
pude entender cómo Dios mira la iniquidad y así se ve, negro. Y me senté a la par toda la noche, la pasé feliz, la pude saludar con un abrazo y desde entonces nunca más volví a sentir ningún sentimiento malo. Nació misericordia en mi corazón por ella. Ahora, si eso provocó Dios en mi corazón hacia otra persona, ¿cuánto más Cristo, que nos vio así, que un día estuvimos así y tal vez todavía parte de nuestro corazón todavía esté así? Te quiero decir, con esa misericordia aún mayor, Dios te vio a ti, me ve a mí, me vio a mí y me seguirá viendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la salvación viene a través de la cruz. Todo el perdón y todo el amor de Dios vino en esa cruz. Y que ahí está la salvación del hombre, en la cruz. Y que en esa cruz Dios te otorgó perdón. Y que en esa cruz puedo seguir yendo porque la erradicación de nuestra iniquidad no es inmediata. Él murió por nuestros pecados y perdonó, dice Isaías 53, que Él llevó sobre sí nuestra maldad y esa maldad es la iniquidad. Él llevó sobre sus hombros nuestra iniquidad. ¡Hala! ¡Qué cosa más hermosa! Quiere decir que a pesar de toda esa iniquidad, Él me ve con esa compasión con la que a mí me enseñó a ver a esta mujer, a la que todavía compadezco. Y esa compasión la tuvo por ti también y por mí y por todos nosotros. En la cruz de Cristo, Él entregó su vida. Él se hizo maldición en el madero para que ahí cayera el peso y el juicio de Dios por lo que mis padres y yo hice, que provocó iniquidad en mi vida. Y que Él me justifica porque creo en Él. La justificación a mi vida vino por fe. Entonces, quiero hacer con esto, quitarte la condenación. Quiero quitarte esa condenación de Señor. ¿Será que soy muy inicuo? ¿Será que tengo muchos lugares inicuos? ¿Qué es lo que todavía estás viendo en mí? No, Dios te perdonó y te justificó. Lo único que sí tenemos que hacer es caminar con Él para determinar que parte de nuestro corazón aún necesita ser cambiado por Él, aún necesita ser libre de la maldad y de la iniquidad. Porque por mucho que lo querramos negar, todavía hay partes en nosotros que se gozan en el pecado, que todavía no han perdonado, que todavía tienen un lugarcito oculto en donde me atrae lo malo. Y si realmente quieres ser un hijo de Dios que se va a manifestar en este tiempo y realmente quieres vivir en la gloria de Dios, pídele que juzgue con sus justos juicios tu corazón. Pídeselo y deja que Él lo haga, aunque te cueste, aunque duela, aunque signifique humillarte. Sé humilde, porque si tú y yo somos humildes, o sea, decimos, Señor, esto me está mostrando, cuando viene una situación dura en nuestra vida, pero sale a luz la maldad que hay en mí, lejos de quejarme por esta situación, yo le voy a dar gracias, porque Él usa las pruebas para refinarnos, porque como al oro puro, las pruebas, eso está en la primera Pedro 1, dice que Él nos refina como al oro. El oro en el reino de los cielos es la gloria de Dios. Y cuando vemos oro es la gloria. Él quiere que nosotros lleguemos a ser tan glorificados como Cristo lo es y que vivamos en la gloria como Cristo está viviendo en la gloria. Juan 17. Por lo tanto, si tú pasas por pruebas, dile, Señor, gracias por lo que estoy pasando. Busca dentro de tu corazón cómo estás reaccionando, qué reflejos tienes, qué sentimientos salen a relucir. Y
ve con la mano de Dios, con Jesús, y habla con Él. Y dile, Señor, esto que salió de mí, esto me da vergüenza, Señor, perdóname y quédate en ese mismo tema hasta que te sientas libre. Esto es parte de las cortes del cielo también. Y queremos nosotros tener este recurso de las cortes del cielo para, miren, Dios nos va a dar acceso a entrar a las cortes del cielo para libertar naciones. Dios quiere darte acceso a ciertas cortes en el cielo, que son cortes supremas, en donde podemos llevar los juicios de una nación y ser representantes de una nación para revertir las puertas de Satanás sobre la nación y para revertir ciertos juicios. Pero para que tú puedas, para que se te dé acceso a ciertos lugares, tienes que tener cierta jerarquía. Y eso se comienza con dejar que Él te forme y que no, dice el Señor que Él, cuando nosotros pedimos perdón por nuestros pecados, Él es grande y justo para perdonarnos. Y si no podemos escuchar a Dios o oírlo, tal vez sea porque esa iniquidad sigue operando, pero no vale la pena. No vale la pena que por mucho daño que te hayan hecho, tú sigas todavía pensando con tanto rencor por esta persona. No vale la pena seguir guardando el dinero si es que tu iniquidad está en el dinero, teniendo temor a perderlo. No vale la pena. No vale la pena querer enseñorearnos o querer que todos nos vean a nosotros como el centro del universo. Querer tener orgullo o arrogancia no vale la pena, porque al final de cuentas, lo que nuestra herencia es Cristo y lo que sí vale la pena es dejar que Él nos enseñe qué partes de nosotros se tienen que limpiar, se tienen que cambiar para que seamos sacados de prisiones y de fosos. La otra semana les quiero hablar acerca de lo que son los fosos, prisiones y cautiverios, pero no quería pasar a ese tema sin de contar que cómo están unidos el tema de la iniquidad con el cautiverio. Y que el día de hoy, lo único que yo sentí del Señor era que nosotros pudiéramos entender que nuestra justicia, nuestra propia justicia es inmundicia delante de Dios, que el valor más alto y más grande y más sublime que nosotros podemos tener es la pobreza de espíritu. Mateo 5, que son las bienaventuranzas, es como que fuera realmente la constitución del cielo. Y hoy quiero invitarte a que tú te humilles delante de Dios, como lo voy a hacer yo, y que seamos pobres de espíritu. Que nosotros dice la palabra en Mateo 5 que bienaventurado el pobre de espíritu, porque de él es el reino de los cielos. Dice la palabra, el pobre de espíritu tiene acceso al reino de los cielos. El que llora recibe consolación. Todos estos son realmente características de alguien humilde. El manso dice que recibe herencia. El que tiene hambre y sed de justicia es saciado. El misericordioso recibe misericordia. El puro de corazón verá a Dios. El pacificador será llamado hijo de Dios. Y si tú padeces persecución por causa de la justicia, tuyo será el reino de los cielos. Él quiere llevarnos a la altura del sermón del monte. Es una altura. Es una naturaleza. Y el ser limpio de corazón es un corazón ya no perfecto, sino limpio de corazón. Es el corazón que consistentemente busca que su iniquidad sea erradicada, que consistentemente va despojándose de aquello que no permite la justicia de Dios en su vida.
Y yo creo que tanto tú como yo queremos la justicia de Dios en nuestra vida, la queremos, la anhelamos. Pues este es el primer paso, es la primera, lo primero que tenemos que hacer es humillarnos y luego esperar a que Él nos revele qué hay en nosotros que Él tiene que cambiar. Él nos lo va a revelar tal vez suavecito, como diciendo, mira, cuando tú mientes, eso va a ser suavecito, solo nos va a hablar. Pero puede ser que venga una prueba y de hecho las pruebas en tu vida sacan a luz. Busca cómo reacciona tu corazón. ¿Qué hay dentro de mí que no te agrada, Señor? Y como yo tengo una frase que la uso mucho y es, Señor, cuando estoy pasando por algo difícil, Señor, que mi corazón no peque contra ti. Y lo repito, Señor, que mi corazón no peque contra ti, que mi corazón no peque contra ti. Porque de esa manera yo no le voy a dar lugar a la maldad de mi corazón, que todavía no ha sido transformada por Cristo para gobernar mis acciones. Recuerdo tanto cuando estaba pasando todo lo que era mi separación y tenía tantas ganas de vengarme, tenía tantas ganas de enojarme fuertemente en contra de lo que mi ex esposo me estaba haciendo. Y esta frase la repetía, Señor, que mi corazón no peque contra ti. Y lo que venía y le pedía, Señor, yo no puedo pelear esta lucha sola, porque tengo tantas ganas de actuar según mi enojo. Y yo sabía que este enojo era mi iniquidad, porque no, es la parte orgullosa de mí. Y lo que hacía es que clamaba la sangre de Jesús sobre mi enojo. Y le pedí al Señor, clamo la sangre de Jesús sobre esta región de mi corazón, que no lo logro controlar. ¿Alguna vez tú has estado en este lugar donde no puedes controlar la ira que tienes? ¿No puedes controlar este impulso que tienes a pecar? ¿No lo puedes controlar? Pide la sangre de Jesús sobre esa porción de ti que no puedes controlar. Y pide al Espíritu Santo que te revele dónde está la raíz. Quizás esa raíz fue por un trauma que sufriste de pequeña y te estás defendiendo. O quizás es porque te ofendieron tanto que pusiste paredes y para decir, ya nadie más me va a ofender. El Espíritu Santo te lo va a decir. Pero si tu anhelo es llegar a tener un corazón limpio para poder ver a Dios y morar en su santo monte, pues por aquí tenemos que empezar. Y en las cortes del cielo es otra de las cosas que adquirimos, el llegar delante del juez justo y decir, Señor, yo traigo esta iniquidad delante de ti. Voy a poner esta parte de ti y lo que yo hago es la pongo bajo tu sangre. Si esta parte rebelde en mí no quiero obedecer tu palabra, ponla a dormir. Yo así le digo al Señor, Señor, a mí no me importa si tú adormeces, incluso puedes destruir, porque a veces hay partes de nosotros tan rebeldes. Señor, pongo tu sangre y haz lo que quieras con esta parte de mí. Cierra esa parte de mi corazón para que no pueda hablar más porque yo quiero ser pura. Y Cristo y el Padre, que ven el verdadero deseo de honrarlo, Él lo va a hacer, porque estoy buscando el reino de Dios y su justicia, y eso me va a venir como añadidura. Y entonces vendrá la sanidad a mi vida, y como reflejo de esa sanidad vendrá la prosperidad. Entonces todos queremos prosperidad sin pasar por el proceso, pero pasemos por el proceso para que Dios te haga próspero, próspero en todo. Amén. ¿Hay algún comentario? ¿Algo que quieran comentar? Ya es hora de despedirnos. Muy bien. Espero que este mensaje haya llegado en forma clara. ¿Les parece si oramos? Está bien. Amado Padre, hoy me conecto con mi corazón. Le hablo a mi corazón. Hoy quiero traer mi corazón delante de ti, Señor. Y pido ingreso a las cortes del cielo, ante tu presencia
juez justo. Amado Padre, yo reconozco que hay maldad en mí, pero hoy vengo a pedirte que tú alumbres los lugares oscuros de mi corazón para que yo pueda arrepentirme y tú puedas sanarme. Hoy me arrepiento de mi maldad. Te pido que me des un corazón limpio y que renueves tu espíritu dentro de mí. Dame un corazón limpio. Dame un corazón puro. Purifica mis manos. Purifica mis ojos. Purifica mis oídos. Lávame de mi maldad y seré limpio. Lávame, Señor, y podré, Señor, verte. Límpiame de mi maldad. Y en estos lugares de mi corazón que aún no me han sido revelados, establece tus justos juicios. Amado Dios, amado Señor, hoy te entrego como nunca mi corazón. Y vamos a hacer un acto profético en donde nuestro corazón lo vamos a poner en nuestras manos y se los vamos a poner en las manos de Jesús, proféticamente. Señor, te entrego mi corazón lleno de temor, angustia, incredulidad, orgullo. Y hay regiones en mi corazón que tienen mucha rebeldía. Lávalo con tu sangre. Límpialo con tu agua viva. Y vamos a ver a Jesús en nuestra imaginación. Tiene en una mano, tiene su corazón y con la otra mano la pone encima, haciendo como una casa. Y de las heridas en su mano sale luz. Pon tu luz en mi corazón y provoca que todo mi ser te adore. Que tu luz recorra todo mi cuerpo físico y llegue a los lugares en donde está anidado la iniquidad en mí, pues la iniquidad provoca enfermedad. Límpiame en mi cuerpo físico, limpia mi alma, mi corazón, mi lógica, mi razonamiento, mis recuerdos, mis emociones. Límpiame, Jesús, límpiame. Levanta el poder de tu sangre sobre mí en este momento, pues tú, Señor, moriste en la cruz por mí para llevar sobre ti el juicio por mi pecado. Me arrepiento de mi pecado y de mi iniquidad. Alumbra esos lugares de iniquidad heredada, pues confieso
que mis padres también, Señor, vivieron en iniquidad. Y ahora vamos a pensar en nuestras generaciones y vamos a decir cada uno, en el nombre de mis generaciones, de parte de mi madre, y vamos a ver nuestros abuelos, todas esas generaciones, y de parte de mi padre, hasta la mano de Adán. Hoy me arrepiento por todas nuestras iniquidades y pido que un río de sangre recorra todas nuestras iniquidades, todas nuestras generaciones, todas mis generaciones, y que nos perdones, Señor. Y lo vamos a decir de nuevo, perdónanos, perdónanos, perdónanos por nuestra iniquidad. Y límpiame a mí de mi maldad. Gracias, Señor. Ahora vamos a pedir que corte la maldición de iniquidad generacional. En el nombre de Jesús, hoy, Señor, pido que sea anulada y cancelada la maldición de la iniquidad heredada sobre mí. Si tú sabes cuál es, nómbrala. Yo voy a nombrar algunas iniquidades, algunas. Padre, hoy pido que tú perdones toda mano contaminada por sangre, toda rebelión, toda iniquidad, Señor, de maldad en la lengua, de labios mentirosos, de falta de clamor por la justicia, de poder hacer el bien, pero no lo hicimos, de no juzgar con la verdad, por confiar en vanidad y hablar vanidad, por tener pensamientos de amargura y resentimiento, por no caminar con justicia, por hurtar, defraudar y ser injusto, incluso con evasión de impuesto y salarios injustos, por codiciar, por permitir contiendas, herejías, borracheras, envidias, por tener avaricia, por no tomar el nombre de Dios en vano, por no reposar en ti, por no honrar a padre y madre, por cometer adulterio, fornicación, pornografía, perversión sexual, por amor a lo terrenal, por desobediencia a mi palabra, por tentar a Dios, por ser idólatra, por homosexualismo y depravación sexual, por incredulidad, por miedo, por ser implacables, inmisericordiosos, crueles, por la traición, por amar más a los deleites que a Dios, por la falta de temor a Dios, por usura. Estos y más, Señor, han sido pecados en mis generaciones y quizá han estado latentes en mí. Hoy yo los reconozco y me vengo ante tu cruz para que estos sean perdonados, limpiados, erradicados
de mi vida y de mis generaciones. Te pido la cancelación y erradicación de todo derecho legal que Satanás tuvo sobre mi vida debido a esta iniquidad heredada. Pues tú, Jesús, moriste por mí en la cruz para hacerme libre y hacer libre a mis generaciones también. Hoy yo entro a las regiones celestiales y me escondo en Jesús y he orado por un corazón limpio y me comprometo a buscar el reino de Dios y su justicia para que todas tus añadiduras me vengan a mí y a mis generaciones. Y hoy bendigo. Y aquellos que son madre, pónganse las manos en su vientre. Y vamos a bendecir a nuestros hijos. Hoy bendigo a mis generaciones. Y hoy, Señor, vengo a declarar que soy justa y he sido justificada y he sido restaurada en ti. Los que son padres también van también a orar por sus generaciones. He sido restaurado en ti. Y tú cambias mi genética, cambia mis genes, cambias mi ADN. Y la conviertes en bendición. Y hoy, Señor, decreto que también mis hijos, los hijos de mis hijos y 1000 generaciones son ahora bendecidos porque yo soy fiel a ti. Suelto la bendición generacional sobre mis hijos. Suelto la bendición generacional sobre mis generaciones. Suelto bendición generacional sobre sus mentes, su entendimiento, sobre su vida, sus finanzas, su salud, su relación con Dios. Y los decreto inscritos en el libro de la vida del Cordero de Dios. Y declaro la sangre de Jesús sobre cada uno de mis generaciones, los ya nacidos y los no nacidos aún, los que están en los vientres y en los lomos de mis hijos. Los bendigo para que tu palabra no se aparte de ellos jamás. Y te doy gracias porque hoy estás haciendo de mí en otra dimensión una nueva criatura. Y yo soy nueva criatura en Cristo, hecha en la imagen y semejanza del varón perfecto, llamado a reinar y gobernar junto con Cristo, a juzgar la tierra junto con Él y a declarar que el año favorable de Jehová ha venido sobre mí, sobre mi casa, sobre mis generaciones, sobre mi ciudad, sobre mi empresa, sobre mi nación y sobre esta tierra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, amados, seguiremos la otra semana, si Dios así lo quiere, y los bendigo. Cualquier cosa que ustedes necesiten, quedo a las órdenes. Gracias, profeta Lisset. Poderosa como siempre la clase. La bendigo, profeta. Gracias. Gracias, Carmen. Mucho gusto de verlos a todos. Que el Señor los guarde. Que el amor del Señor los rodee. Hasta la otra semana. Amén, amén. Gloria a Dios por tu vida. Te Adiós. bendecimos.